las bombas, ¿ya? Entonces hoy día, justamente, más que hablar de todo el sistema de lubricación y refrigeración, que para eso tenemos todavía horas de clase en donde vamos a dedicarnos a poder evaluar en mayor profundidad el motor, porque ahora estamos recién haciendo una generalización al tener motores en desarme, pero que la verdad tampoco son muy decidores, porque estos motores están ya desarmados. Entonces, la idea es que en la última unidad, en la última parte, ustedes tengan ya oportunidad de desarmar un motor que está armado previamente y ustedes pueden hacer un proceso de diagnóstico más completo y hacer las mediciones y poder hacer una evaluación general del motor. Que eso lo vamos a contemplar para la última nota. La tercera nota, por cierto, chiquillos, vamos a trabajar principalmente con control de regulación de válvulas y calaje de distribución. Eso ya nos trasladamos al taller del frente, que ahí es donde tenemos los motores que están preparados para ese tipo de trabajo. Entonces, el día de hoy, en esta primera parte, en esta primera hora de clase, 40 minutos, vamos a hablar en general sobre las bombas y sus principios de funcionamiento. Por eso tengo muy marcado una bomba de agua y una bomba de aceite, para que podamos marcar muy bien las diferencias desde el principio de funcionamiento de este tipo de bombas con respecto a las de acá, ¿ya? Para que entendamos bien el por qué se utiliza un tipo de bombas para refrigeración y se utiliza otro tipo de bombas para lubricación, y entender cuáles son las principales diferencias, hablar en ese camino un poquito de aceites, que también es importante que también manejemos ese tipo de conceptos en cuanto a cuáles son las normas que nos debemos fijar en los aceites y cuáles son los cuidados que debemos tener en estos sistemas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar en primer lugar del sistema de lubricación, luego de eso, refrigeración. Y en la última parte vamos a retomar lo que nos quedó pendiente de la semana pasada, que en este caso era terminar el proceso de ubicaje de los motores. ¿Ya? En la última parte de la clase nos vamos a dedicar a todo lo que nos quedó pendiente de la semana pasada, incluyendo efectuar mediciones. ¿Ya? Los últimos datos que faltaría recopilar para el informe de la próxima semana. ¿Ya? Lo importante, chiquillos, es que en el proceso de ubicaje también esto lo acompañen con fotos, ¿ya? Porque en el informe justamente se pide que acompañen esto con un registro visual, ¿ya? Un registro visual del proceso. Bien, con respecto a las bombas, nosotros cuando clasificamos bombas, desde el punto de vista de la teoría de estos aparatos se reconocen dos tipos de bombas, las denominadas bombas hidrostáticas y las denominadas bombas hidrodinámicas. Y qué bueno que estén grabando porque esto es fundamental, es importante lo que vamos a hablar del principio de las bombas. Con respecto a las bombas hidrostáticas, bueno, y en general, chiquillos, hablando de cualquier tipo de bomba, las bombas en esencia son generadores de caudal. Eso es lo que primero debemos tener claro con respecto a una bomba, ¿ya? Una bomba en sí es un generador de caudal. Una bomba de benzina en un auto, una bomba de agua, una bomba de aceite, la bomba de la dirección hidráulica, cualquier aparato que nosotros reconozcamos como bomba, de una u otra forma es un generador de caudal, a excepción de la bomba de frenos. ¿Ya? Ahí tenemos una diferencia, porque la bomba de frenos, si bien produce un desplazamiento de fluido, pero es a tan baja velocidad que más se considera un aparato maestro de desplazamiento de fluido. Y por eso el concepto de bomba en otros países no lo manejan. Ellos simplemente le dicen cilindro maestro, ¿ya? Y al que llega finalmente a la caja, le dicen cilindro esclavo. ¿Ya? Y ese es el gran concepto. En realidad son dos cilindros, porque ahí si nos quisiéramos basar en un principio, debiésemos abocarnos al principio de la prensa hidráulica, que se asocia al principio de Pascal. Que en ese caso lo que nosotros hacemos es transmitir presión. Y efectivamente ahí se produce transmisión de presión, ¿ya? Con un desplazamiento a baja velocidad. Acá el tema cambia. En sí la bomba, y ahí también vamos a aclarar un concepto, en sí, chiquillos, la bomba no es la que genera la presión, sino que es el circuito el que se encarga de generar una resistencia, y ahora la bomba, desplazando este fluido, este flujo, es capaz de vencer esa resistencia, y ahí aparece la presión en el sistema, ¿ya? Y ahí es donde nosotros... no aumenta la presión. O sea, la aumenta. Si yo le genero resistencia a la bomba, va a aumentar más la presión en la línea. Y por eso muchas veces se cree que es la bomba la que genera la presión. ¿Ya? Pongamos un caso más fácil de analizar. Empujar nomás el fluido. Y lo empuja con más fuerza. La bomba lo empuja. Y como hay. Y de acuerdo al diseño de la bomba, se va a generar este principio de expulsión a presión.
¿ya? Y ahí aparece la presión. O sea, para que entendamos bien la situación, en un vehículo con dirección hidráulica. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien, gracias. Pensemos en un vehículo con dirección hidráulica. Ya, porque hoy día si empezamos a hablar de direcciones asistidas, nos podríamos meter hasta con la dirección con asistencia eléctrica y ya les puedo. Pero pensemos en un vehículo que todavía tiene la bomba puesta en el motor, ¿cierto? Donde está el recipiente y nosotros reconocemos la línea de la línea hidráulica de la bomba de la dirección. ¿Ya? Si nosotros desconectáramos la manguera que llega directamente a la cremallera de dirección y echamos a andar este aparato, obviamente con un recipiente, y a la salida de esa bomba le colocáramos un manómetro, nos daríamos cuenta que la presión es cero. Pero obviamente tendríamos un gran flujo. Estaríamos viendo que todo lo que entrega la bomba sale efectivamente al recipiente. ¿Ya? Y si nosotros tuviésemos puesto un manómetro a la salida de la bomba, nos daríamos cuenta que la presión es cero. Pero ¿cuándo se genera presión en el sistema? Cuando tú conectas la manguera y ahora envías ese fluido hacia la válvula distribuidora, que va en la cremallera, y luego este fluido sale al cilindro. Y en el cilindro se produce el trabajo de generar la asistencia al movimiento que va haciendo el conductor. Ahí tú te vas a dar cuenta que efectivamente la aguja comienza a tener valores de presión. ¿Por qué? Porque ahora al fluido se le está poniendo una resistencia, que en este caso es el esfuerzo o la fuerza que tiene que ser en el sistema de dirección. ¿Ya? Y por eso, muchas veces, incluso los maestros que se dedicaban a la hidráulica antiguamente, hablaban de que la bomba era la que generaba la presión, porque justamente, si generábamos esa situación de colocar un manómetro, nos dábamos cuenta que efectivamente aparecía presión cuando estaba funcionando la bomba. Pero entendamos el por qué. Porque la bomba, al desplazar un volumen de fluido en el tiempo, que eso es caudal, el caudal por definición corresponde a un volumen de fluido que se suministra en un tiempo determinado. ¿Ya? Volumen dividido tiempo. Así yo calculo caudal. Y de acuerdo al principio de funcionamiento de este tipo de bombas, las hidrostáticas, es que se puede tener como consecuencia una presión e incluso una elevada presión en el circuito hidráulico. ¿Ya? Por eso aparece el concepto de la presión. Es lo mismo que pasa con las bombas inyectoras. En los vehículos más antiguos, el inyector estaba calibrado para que a cierta presión se venciera la resistencia del resorte y se abriera la tobera y se generara la expulsión del petróleo. Pero también muchas veces se pensaba que la bomba era la que creaba la presión en un motor diésel. Si ahora ustedes al motor diésel o un diésel convencional le sueltan las cañerías del inyector, se dan cuenta que sale solo un chorro y es una gota. Claro, es una gota, pero cae. No hay presión en esa gota. Pero ¿qué pasa si ustedes le colocan la tobera y le generan la resistencia a la bomba para entregar ese fluido? Claro, de acuerdo a lo regulado en el inyector, se va a producir la apertura a una cierta presión. Y ahí sale el diésel atomizado. ¿Ya? Aparte, entonces, profe, tiene que ver que sea un circuito cerrado, ¿no? Claro, para que obviamente nosotros tengamos la creación de la presión en el sistema, debemos estar en circuito cerrado. Debemos estar en un circuito cerrado. Sí, porque si no, no habría presión. Claro, si tenemos burbujas de aire en un vehículo con inyección diésel, ¿qué ocurre? No se produce del todo la inyección, es deficiente la inyección. ¿Por qué? Porque en ese caso la burbuja del aire que está dentro de la cañería, como es compresible el aire, se va a comprimir y va a seguir generando resistencia hasta que obviamente ya no se dé más la situación y ahí se genera la atomización. Por eso los diésel, cuando se descarga completamente la línea de los inyectores, es que después cuesta mucho de que arranquen, porque no aparece la presión de forma inmediata, hasta que ya se crea una presión muy elevada para que salga, y ahí la atomización es deficiente, y por eso hay un golpeteo en el motor cuando tienden a partir. ¿Ya? Por eso en los diésel no se recomienda, ¿cierto?, ante mantenciones, que obviamente estos queden con aire en el circuito, ¿ya? Porque obviamente ahí se genera ese problema. ¿Ya? Entonces, las bombas, como por ejemplo la bomba de lubricación, la bomba del sistema de dirección hidráulica en un automóvil, son bombas hidrostáticas. Son bombas que generan caudal, pero de acuerdo a su diseño son capaces de soportar una presión baja, media, alta e incluso extremas presiones. ¿Ya? Como las extremas presiones que hoy día tenemos en los vehículos con inyección diésel electrónico.
Estamos hablando que estamos superando la brecha de los 1000 bar. Un bar es aproximadamente 1 kilogramo que se aplica sobre 1 centímetro cuadrado. O sea, consideremos 1 centímetro cuadrado de sección, más chico todavía. Y en esa pequeña sección o área se están aplicando 1000 kilos, o sea, 1 tonelada de carga en 1 centímetro cuadrado. Los pitones, la piedra, los señales, ¿Cómo? forjado, me refiero al blog, los pitones, el señal, todo eso tiene que estar No, forjado. pero es que piensa que eso es la presión que se debe crear en el inyector para que se genere la pulverización. Porque básicamente lo que nosotros necesitamos es que el combustible salga atomizado casi como una neblina de vapor. Por eso esa presión no es que vaya a afectar directamente, sobre la cabeza del pistón. Ah, claro, Y ahí se produce la mezcla. Si fuera por cuotas, la mezcla no haría con Claro. Ahí no tendríamos la emulsificación, que es lo que se espera de un proceso de inyección. La emulsificación. Por eso cuando el inyector está tapado, el motor se siente que está uno más bajo, un menos. Porque obviamente la combustión no es completa en ese cilindro. No es del todo completa. Y por eso se producen esos golpeteos. Y por lo mismo, esos motores también tienen una bomba elevadora, que es básicamente una bomba hidrostática. Porque es la única bomba, por principio de funcionamiento, que va a ser capaz de soportar ese régimen de presión de funcionamiento. Que es lo mismo que está ocurriendo en los vehículos hoy en día a gasolina con inyección directa, que se está viendo mucho eso en el mercado. BMW, Peugeot, Citroën, todas las líneas que están saliendo gasolina, inyección directa, sobrealimentado. Río también tiene inyección directa, sino que los 4. Claro, y eso volvemos al principio de la bomba mecánica, o sea, para poder entregar la gasolina y que obviamente se pueda entregar a esa presión, se requiere de una bomba mecánica. Los motores EcoBoost de Ford también necesitan bombas mecánicas para poder elevar ese régimen de presión en el sistema. Y hay muchas veces cuando hablamos de elevar presión, las bombas son las que generan la presión. No, la bomba tiene que soportar ese rango de presión de funcionamiento. Que eso quede por favor muy claro. Este es un ejemplo clásico de lo que fue una bomba de lubricación en un motor. ¿Por qué digo lo que fue? Porque hoy en día no se está utilizando este modelo de bombas por un tema de espacio y de aprovechamiento de los espacios. Hoy en día los fabricantes están montando las bombas acá en la distribución. En la distribución, el Chevrolet Corsa, los Toyota, los Hyundai, hoy en día montan la bomba de aceite adelante. ¿Por qué? Porque el mismo giro del cigüeñal va a encargarse de activar una bomba de lóbulos. ¿Ya? Este tipo de bomba es una bomba de engranajes. Esta venía en ese motor, en el lado. Y esta bomba, este modelo de bomba, si ustedes miran vehículos de los años 90 para abajo, era como la más común que tenían. Que era la típica bomba que iba justamente con su chupador. Y nosotros al sacar el cárter, lo que primero veíamos era el chupador y la bomba. Ahora nosotros, ¿qué es lo que vemos? Solamente el chupador. Y llega justamente hacia el lado de la tapa de distribución, que es donde va montada hoy en día la bomba de aceite. ¿Ya? Pero en esencia, el principio de funcionamiento de esas bombas de lóbulos que hoy día vemos, que lamentablemente no tengo ninguna mano y no se me ocurrió traer ninguna de allá de mi casa, tienen el mismo principio de funcionamiento, el arrastre por causa de engranajes. ¿Ya? Por causa de engranajes, porque a la larga un lóbulo, un rotor, un G-rotor, trabajan bajo el mismo principio. En donde ustedes también van a encontrar ese tipo de bombas de lóbulos hoy en día en transmisiones automáticas. Cuando el próximo semestre lleguen a la asignatura de sistemas de transmisión y tengan la oportunidad de desarmar una caja automática, se van a acordar de mí de ese tipo de bombas, ¿ya? Que son bombas de lóbulos. ¿Por qué se fue cambiando la disposición de la bomba? Primero, espacio físico. El motor se ha hecho cada vez más chico. Espacio volumétrico y espacio útil. Por lo tanto, si ahora tenemos que reducir un eje, porque ¿cuál era el problema que tenía este motor? El eje que movía la bomba era un eje que había que adicionar en la distribución de ese motor. Por lo tanto, cuando ustedes calaban el motor, en la distribución tenían que además calar el eje que movía la bomba. O sea, la bomba no necesita sincronización. Pero los fabricantes, ¿qué hicieron? Oye, si vamos a colocarle un eje adicional a mover en el sistema de distribución,
ese eje va a mover al distribuidor, considerando que es un motor que funcionaba con un distribuidor para el encendido. Entonces, en ese caso, ese eje mueve a la bomba de aceite y además va a mover al distribuidor. De hecho, este eje acopla en este extremo con el distribuidor. Aquí lleva un piñón que genera un desplazamiento de movimiento, hace un cambio de sentido de giro, ¿ya? Porque la distribución va acá, por lo tanto el piñón gira aquí, llegamos acá y aquí se genera un cambio de la dirección del giro, ¿ya? Si teníamos un giro de un eje de rotación en disposición horizontal, después teníamos que trasladar el desplazamiento a vertical, ¿ya? Y ahí se generaba un cambio en la posición. Hola, hola. Cosas entonces que en el camino los fabricantes se fueron ahorrando. Ya no necesitábamos entonces en el camino tener la bomba con un eje adicional. ¿Por qué? Porque con los años el distribuidor como dispositivo desapareció. Aparecieron las bobinas independientes. Bueno, primero aparecieron las bobinas en bloque y después llegamos a las bobinas independientes. Entonces ya el encendido no depende de un accionamiento mecánico hoy en día. Entonces la bomba se podía reubicar, sí, sin ningún problema. Tomamos la bomba y la cambiamos de posición. Y por eso la bomba migró desde la parte inferior junto con el cárter y la tenemos hoy en día justamente al destapar la distribución. Normalmente nosotros tenemos acceso a la bomba de aceite en esa posición. Uno destapa la distribución normalmente en la parte inferior, ahí tenemos la tapa de distribución. ¿Ah? ¿Ya? Sí, sí, ahí van justo ahí. Es un tema cuando han chocado autos y le llega ese golpe, también se quiebra la bomba. Un día vimos un Hyundai chocado, un Hyundai Accent 2007, que justo pegó el golpe ahí, la punta del chasis se fue hacia adentro y el filtro de aceite salía por el costado, justo en esa posición. Entonces, como le pegó el golpe el filtro de aceite, se torció el punto donde va atornillado el filtro de aceite y quebró la bomba de aceite, así que hubo que cambiarle la bomba de pasar el tren. ¿Ya? Espacio. Sí, es por reducir espacio. Tú optimizas espacio y optimizas recursos porque ahora, sabiendo que vas a tener una tapa en un vehículo que viene con cadena, monta todo ahí mismo. Básicamente eso es lo que va a buscar el fabricante hoy en día. Y el tema de la electromovilidad es lo mismo. ¿Cuántas partes móviles tiene un motor a combustión? ¿Cuánto es la industria de la metalurgia que debe mover un fabricante para hacer un motor a combustión? ¿Cuántas partes móviles tiene un motor eléctrico? El otro día veía un youtuber que sube siempre temas, a veces uno lo puede tomar como para risotada, pero lo que dijo es muy cierto. Y él hablaba que la industria del automóvil a combustión requiere de costos iniciales más elevados de lo que sería la producción de un auto eléctrico. Así que, más que todo este tema de sustentabilidad, también hay un tema de costos. Y básicamente, el fabricante donde pueda ir reduciendo en costos, lo va a hacer. Entonces, si en este caso vieron que el motor era cadenero y podían optimizar colocando todo en ese espacio, lo van a hacer. Si básicamente eso es lo que buscamos, optimizar espacio y recursos. Porque el vehículo migró del motor de tracción de disposición longitudinal, tracción trasera, a un motor transversal por espacio. Porque pensemos que los vehículos antiguos necesitaban un túnel para el cardán, un espacio que muchas veces restringía el espacio de los pies para colocar la caja de cambio. Entonces, si después se pudo optimizar eso, haciendo un vehículo más chico, con un motor de disposición transversal y con la caja al costado y la tracción en una misma parte, bueno, se hizo y vamos achicando espacio. Vamos achicando espacio. Sí, básicamente hacia allá siempre va a ser la tendencia de la optimización de recursos. Ojalá que salga gratis hacer un auto y venderlo. Pensemos también de que el ingeniero es el que dispone la magia del funcionamiento del motor, pero detrás hay gente que ve los números. Financiamiento.
Entonces, estos tipos de bombas siempre se basan en que tienen un elemento conductor, en este caso este sería el engranaje conductor, porque va a recibir el giro que le va a entregar el sistema de distribución del motor. Este sería el engranaje conductor, y este va a ser el engranaje conducido, ¿ya? O un engranaje loco. En el caso de una bomba, el ducto de aspiración, chiquillos, siempre tiene una entrada de mayor tamaño. Porque para efecto de producir la succión o aspiración, las bombas requieren de un diámetro mayor, ¿ya? Para que se genere la diferencia de presión. Porque básicamente toda bomba se basa en producir una diferencia de presiones a su entrada. El aceite en el cárter, ¿a qué presión se encontrará sometido, chiquillo? El aceite en el carro. El aceite en el cárter, ¿a qué presión se encontrará sometido? Sí, tiene presión, si hay calor. ¿Presión de vacío, no? A la presión atmosférica. A la presión atmosférica. El simple hecho de que yo saque la varilla y el cárter esté conectado con la varilla, es que el cárter está conectado a la presión atmosférica. A esto, a lo que nos rodea en este momento. Cuando la bomba empiece a girar, ¿ya? Cuando la bomba empiece a girar, va a generar una diferencia de presiones, va a producir succión o una presión de vacío. Y eso que va a traer por consecuencia el mismo efecto de cuando ustedes están con un vaso y una bombilla. ¿Qué hacen con su boca? Crear una diferencia de presiones. Vulgarmente decimos, chupamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se produce? Una diferencia de presiones. Y eso hace que inherentemente el fluido sin mayor esfuerzo quiera irse a la zona de menor presión. Si en el cárter está la presión atmosférica y aquí vamos a crear una presión menor que la presión atmosférica, vámonos para acá. Y el aceite sube y llega a la bomba. Y ahora cuando está en la bomba comienza a girar. Este es el sentido de giro de esta bomba. Y ahora la gran pregunta que les voy a hacer ahora, chicos, la gran pregunta, ¿por dónde se va a desplazar el fluido? ¿Por la zona del medio o por las orillas? ¿Por el medio o por las orillas? Por la varilla. Bien, es difícil, chiquillos. El primer curso que unánimemente me dicen que es por las orillas. En la mañana casi se agarran. No, si por el medio, mira, como tan pavo, si por el medio pasa el aceite. Si no, por el medio imposible que pase el aceite. ¿Qué por el sentido del giro? Si son los dos engranajes que en algún momento aquí van a generar un paso cerrado. Tuvieron la cañería. Efectivamente, el aceite pasa por las orillas porque aquí el mecanismo de desplazamiento del aceite desde la aspiración hasta la línea de salida, que sería el circuito ya a presión, es justamente por el espacio que nos queda en los engranajes. ¿Ya? Cada espacio que tenemos aquí en los engranajes va a ser el espacio donde vamos a ir transportando el fluido. Y aquí es donde se crea entonces este concepto de caudal, ¿ya? El volumen que yo voy a ir desplazando en relación a un tiempo de giro. De hecho, hay un parámetro que se controla en las bombas que se llama la cilindrada de la bomba, o el volumen de expulsión también que se les conoce, que corresponde al volumen que puede mover la bomba en una vuelta o giro que haga su eje completo. Si yo calculo el volumen de fluido que va a mover esta bomba cuando yo le dé una vuelta completa al eje, ahí estoy calculando lo que se conoce como parámetro de diseño en las bombas como volumen geométrico o volumen de expulsión, ¿ya? Y si ese volumen geométrico o volumen de expulsión yo los multiplico por las revoluciones a las que va a girar la bomba, calculo el caudal. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser el caudal que va a poder desplazar esta bomba? Ahora, el parámetro por el que nosotros normalmente nos basamos para evaluar el sistema de lubricación de un motor no es justamente el caudal. Y por eso es que caemos en esa confusión de que las bombas crean presión. Pero es finalmente la presión la que da el circuito del motor, que es la que nosotros normalmente estamos evaluando. Porque si yo les pregunto, chiquillos, ¿cuál sería la prueba ideal para comprobar el estado de funcionamiento del sistema de lubricación del motor? No es una prueba de caudal, es una prueba con un manómetro. Y yo mido presión del circuito de lubricación. ¿Y por qué? Ahora les voy a explicar por qué nosotros no controlamos el caudal que suministra la bomba, sino que vamos a controlar la presión a la que va a trabajar. Porque como lo dice su nombre, el tipo de lubricación que nosotros vamos a ejercer en el motor se denomina lubricación hidrostática, porque es una lubricación forzada, es una lubricación a presión. Pensemos en la siguiente situación.
Pensemos que esta bomba debe suministrar una cantidad de fluido y debe verse obligada a tratar de meter el fluido en orificios o espacios tan pequeños como ese. Aquí tenemos un cojinete, ¿cierto? O metal. Puede ser de piedra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que nuestro sistema de lubricación sea capaz de introducir a la fuerza el aceite en este pequeño espacio. Y consideremos de pequeño espacio, muchas veces centésimas de milímetro, entre el espacio o tolerancia que nos va a quedar entre el cojinete o metal y el puño, que es donde va a funcionar efectivamente. ¿Ya? Nosotros necesitamos meter ese aceite a presión en este espacio y que se genere ahora una capa de lubricación suficiente para disminuir o aminorar de la mayor forma posible el contacto directo entre piezas. Esa es la pega tan crítica que tiene el sistema de lubricación. Por otra parte, con el tiempo se han añadido otros accesorios en el motor. Conforme fue evolucionando la tecnología, para obviamente optimizar el tema del ajuste de válvulas, los fabricantes dijeron ya, vamos a cambiar la tecnología de la regulación mecánica porque la regulación mecánica es ineficiente. Depende de cuánto sea la carga que le dé el mecánico al tornillo de ajuste, en el balancín, ¿cierto? Con el tornillo de regulación y vaya moviendo el filler, de eso va a afectar mucho la regulación de válvulas. ¿Y qué ocurre a veces? A veces regulamos con desgarro y el motor queda ruidoso. O a veces regulamos con mucha fuerza y las válvulas quedan de tope. Entonces se generaban unas brechas muy grandes. Optimicemos entonces el mecanismo de ajuste de la holgura o tolerancia de las válvulas y aparecieron estos denominados taqués hidráulicos. Este es un ejemplo de un taqué hidráulico. ¿Ya? ¿Y a qué presión funciona el taqué hidráulico? Pues depende de todo. Bueno, Operadores, adelante. ¿Qué tal? Sí, no hay problema. Sí. Después se equipan con carga. Entonces, aparecieron estos dispositivos, los denominados taqués hidráulicos. Y estos cómo se alimentan principalmente para producir este efecto de autoajuste, con la misma presión de lubricación del motor. Entonces, ahora, además de toda la carga que tiene la bomba, de tener que suministrar el aceite para la lubricación fluida y a presión que necesitamos, una lubricación hidrostática, tenemos que cargar estos dispositivos a través de este pequeño orificio que tenemos. Entonces, si nos damos cuenta, el trabajo que tiene que desarrollar una bomba hidráulica en un motor es bastante grande. Y por lo mismo, obviamente se entiende que hay una relación entre el caudal y la presión cuando un circuito hidráulico está operando. ¿Ya? Y por eso es que nosotros nos basamos para diagnosticar un sistema de lubricación, nos basamos en control de la presión. Pese a que ya tenemos claro que lo que genera la bomba es caudal, pero la bomba en ese camino se ve sometida a presión, por este principio de funcionamiento que decíamos que era una bomba hidrostática. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo de taqué que se está viendo bastante, que obviamente en este camino de ir optimizando los espacios físicos nuevamente, algunos fabricantes han anulado el tema del mecanismo del balancín. Entonces, en este caso, el eje de leva golpea directamente a la base del taqué y para poder generar el control del ajuste, obviamente el mecanismo hidráulico se encuentra acá en el interior. ¿Ya? Aquí tenemos el pequeño orificio donde la presión que se va a generar en este circuito a causa de la alimentación que hace la bomba con un caudal de aceite es que finalmente va a permitir la carga y ir produciendo el fenómeno del ajuste. Lo que nosotros buscamos básicamente ahora es que aquí va a estar el taqué, ¿cierto? Va a ser el asiento sobre la válvula y ahora el eje de leva lo va a golpear de forma directa. ¿Ya? Nos ahorramos el tener que colocar un mecanismo de balancín adicional, generar un punto de apoyo para el desplazamiento. Entonces, para que vayamos resumiendo, ¿qué generan las bombas? Caudal.
y en el camino se someten a presión. Y eso define una bomba que sea del tipo hidrostático, ¿cierto? Que eso es lo importante. Las bombas hidráulicas, como la que tenemos en el sistema de lubricación en el automóvil, es una bomba hidrostática. Es una bomba que es capaz de soportar un rango de presión durante su funcionamiento. ¿Ya? Eso es lo que nosotros esperamos entonces de este tipo de bombas. ¿Ya? Ahora, este aparato, el que nosotros conocemos como chupador, es el primer filtro que va a tener el aceite para evitar que ingrese suciedad directamente a la bomba. Existe de este tipo de rejilla o ese tipo de rejilla que está ahí, nuestro modelo ahí al medio tiene esto. Ahí. Ese también es otro modelo de rejilla. Yo lo conocía como prefiltro. Claro, colador también es nombre. Se conocen como prefiltros coladores, ¿ya? Que básicamente cumplen de controlar la suciedad a este tamaño. O sea, cualquier partícula de suciedad mayor al poro que tenemos acá, se queda aquí. La silicona que le echó en exceso al maestro, el aceite de mala calidad que compró el cliente porque no le alcanzó para más el bolsillo, el pedazo de pañito que se cayó dentro del motor cuando estaba limpiando la tapa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo eso que hay. ¿Ya? No pasa nada. Eso es lo que obviamente tiene que controlar el prefiltro. La pega de control de partículas de menor tamaño se la lleva ahora este otro filtro, el que tenemos acá. ¿Qué tipo de filtro sería este? ¿Saben qué nombre recibe este tipo de filtro? Este tipo de construcción de filtro. Filtro blindado. Por el diseño, este es un filtro blindado. Y este está diseñado para soportar la presión que en promedio trabaja el sistema de lubricación. ¿Ya? La capacidad de filtrado, justamente, buen punto. La capacidad de filtrado de un filtro, valga la redundancia, se mide en micras. Y normalmente, para determinar el número de micras, porque piensen que una micra es una milésima de milímetro, o sea, es algo muy, muy chiquitito, es demasiado chiquito, es una 10 milésima de milímetro, es muy pequeño. Se toma normalmente el tamaño promedio que debe tener una partícula de suciedad en el sistema en el que se va a aplicar. ¿Ya? Y en este caso normalmente toman en cuenta prolongaciones o proyecciones metálicas que se hayan desprendido durante la fase de lubricación en el motor. Y esas deben quedar atrapadas acá. Este modelo de filtro es el filtro blindado, ¿ya? Porque obviamente es el cuerpo entero el que se va a colocar en la base del portafiltro. El otro modelo de filtros que vemos hoy en día, que lamentablemente estos motorcitos son medio viejitos para esa tecnología, es que ahora el filtro se saca desde todo un cuerpo, de una unidad completa, que lleva una tapa roscada, ¿ya? Y ese tipo de filtro es de elemento, ¿ya? Es de elemento, ese es un elemento filtro, que justamente básicamente